como esto es un congreso industrial, pues no os tengo que explicar que es un estándar. Tanto los que aplicáis en vuestros productos como los de sistemas de gestión, porque de hecho hace un mes o cosa así ISO publicó el resultado de la encuesta mundial de adopción de sistemas de gestión y España siempre aparece en los primeros puestos, o sea que son muy conocidos. Pues si me permitís, voy a pedir que suban mis acompañantes de hoy, por favor. Muchas gracias. Os voy a introducir muy brevemente qué son las especificaciones 0060 y 0061. Allá por 2018, porque yo no sé si a vosotros os pasa, pero a mí sí, decía, había vida antes de 2020 de la pandemia, la industria 4.0 ya era un tema crítico. Y yo digo un tema crítico porque, digamos, empezó antes de esta ola tremenda de digitalización general que va a llegar que está llegando a todos los sectores, pero ya por entonces era obviamente una línea estratégica para el Ministerio de Industria y nos encargó, como Organismo Nacional de Normalización, que desarrolláramos un documento que contuviera requisitos técnicos para poder evaluar que una industria ha implantado y ejecutado de una forma correcta y coherente su proceso de digitalización, con la intención de que eso se reflejara en un sello. En UNE nuestra forma de trabajar es siempre la misma. Organizamos un grupo de expertos con representación, por supuesto, del Mincotur como proponente, representantes de nuestros miembros asociados de UNE, porque UNE es una asociación del sector industrial, representante de pymes y una entidad de certificación, porque bueno, la idea era dejarla, si era posible, preparada para quien quisiera que pudiera certificarlo. Y el resultado fueron estos dos documentos, estas dos especificaciones, la 0060 y la 0061, que son un sistema de gestión para la digitalización industrial. Que, por cierto, si las queréis consultar, el Ministerio de Industria, a través de la web industriaconectado4.0.gov.es, en la parte de informes, creo que es, las podéis descargar. Publicamos el documento y hoy lo que tenemos aquí son los pioneros en implantarla y los pioneros en certificarla. Entonces, si les voy a dar paso para que se presenten ellos mismos. Alfonso Azores, adelante. Hola, buenos días. Soy el coronel Alfonso Azores, jefe del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Lo primero que os sorprenderá es qué hace el Ejército cuando estamos hablando de certificar una norma industrial, ¿no? Entonces, si me vais a permitir muy brevemente que os explique un poquito cuál es el cometido de nuestra unidad, ¿no? Somos un órgano logístico, lo que llamamos un órgano logístico central, y fundamentalmente desarrollamos labores de abastecimiento, de mantenimiento y de control de calidad. Luego os explicaré alguna cosita más. Nuestro público objetivo, pues los 80.000 componentes del Ejército de Tierra. ¿En qué mercado? Hablamos de territorio nacional y hablamos en todos los teatros donde nos movemos el personal de Ejército de Tierra fuera de nuestras fronteras, ¿no? Básicamente un poco para poneros en contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Aunque estas normas se desarrollaron específicamente para el sector industrial, porque fue un encargo del Ministerio de Industria, están basadas en procesos. Quiero decir, si esos procesos que son puramente industriales los cambiáis por los de otro sector cualquiera, por los procesos esenciales que otro sector considere, se puede aplicar, se puede ajustar. La siguiente persona que nos acompaña es Natalia Cebrián, que es un ejemplo que yo siempre pongo de pyme absolutamente comprometida con la digitalización y necesitaríamos unos cuantos miles más como ellos. Adelante, Natalia, preséntate. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Natalia Cebrián, soy directora de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Contazara. Contazara es Contadores de Agua de Zaragoza. Para quien no nos conozca, nos dedicamos a fabricar contadores de agua electrónicos y equipos para poder leer estos contadores, ya sea por vía GSM, GPRS o por Internet de las Cosas. Bueno, pues ¿por qué surgió esta necesidad? Pues bueno, teníamos ya un producto muy digital, como son los contadores electrónicos digitales, y nos faltaba el salto para implementar estos requisitos de digitalización en nuestro sistema de gestión existente.
Gracias, Natalia. Natalia, de hecho, formó parte del grupo entre las pymes, porque sabíamos, cuando desarrollamos los documentos, sabíamos que obviamente la población objetivo en España industrial es pyme. Entonces, por supuesto, queríamos contar con alguna pyme en el grupo que desarrolló el documento para tener su opinión bien considerada. Y la siguiente persona que nos acompaña es Javier Mejía, de AENOR, que es otro de los pioneros en la certificación, que también estuvieron en el grupo que desarrolló el documento y son los que nos ayudaron a darle esta forma que tiene el documento de sistema de gestión, que tiene un motivo, y el motivo está vinculado con lo que os he dicho al principio de mi intervención, es decir, con la altísima implantación que hay en España de los sistemas de gestión de ISO. Entonces pensamos que para facilitar esa adopción en el tejido industrial, lo mejor era darle una forma similar a esa estructura de alto nivel que se llama en ISO, de forma que fuera, en la medida posible, lo más fácilmente implantable. Adelante, Javier. Muchísimas gracias. Mi nombre efectivamente es Javier Mejía, director de Marketing y Desarrollo de Clientes en AENOR. Y solamente una puntualización. Y yo creo que posiblemente este es de los paneles más interesantes porque está mostrando una buena práctica en dos sectores distintos de la implantación de la 060-061, cuya norma todavía no ha alcanzado ni el 1% del total de las empresas. Es decir, es una norma sencilla. Vais a contar los casos de éxito. Nosotros simplemente estamos para certificar, cumpliendo nuestro propósito. Lo que dicen las empresas que hacen se ha hecho. Pero es curioso porque todavía es una norma que va a impulsar la digitalización, que se hizo con esa intención y que todavía nos cuesta un poco empujarla, ¿no? Con lo cual yo creo que vosotros vais a ser los protagonistas y vais a explicar un poco cómo ha sido ese caso de éxito. Es importante, ¿no? Muchas gracias, Javier. Pues vamos a empezar con las preguntas, a ver qué habéis visto vosotros en esta norma para que os hayáis decidido a implantarla. Alfonso, ¿qué ha supuesto para el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, el PECAMI, en siglas, la implantación de la especificación UNE 0060? Bueno, yo creo que era un plan que habíamos tenido que posponer por muchas circunstancias, ¿no? Para entender un poco, nuestra unidad se remonta a 1885 y crece como una unidad de control de calidad de todas las compras que en aquella época hacía el Ejército de Tierra, y una unidad donde se hacían estudios de carácter logístico y de calidad. Con esto os quiero decir que la calidad forma parte de nuestro ADN desde nuestros comienzos más remotos, ¿no? El periodo de pandemia fue muy complicado para todos. Para nosotros lo fue especialmente porque nos convertimos en órgano logístico de ejecución para la operación Balmis, que os sonará, ¿no?, de apoyo a autoridades civiles durante el periodo de pandemia. Pero aquello supuso un paréntesis en lo que eran todos los procesos que estábamos trabajando en el parque para mejorar nuestro funcionamiento y a la postre la satisfacción de nuestro cliente, ¿no? Teníamos un grado de implementación muy elevado de la ISO 9001, que, como muy bien indicabas al final, esta certificación UNE 0060, una de las cosas que a mí me llamó la atención. Perdóname un inciso. Os hablo desde el punto de vista de la dirección, que muchas veces no coincide en su perspectiva y en sus prioridades con el punto de vista del responsable de calidad o de transformación digital. Al final, de hecho, hay veces que estamos incluso enfrentados, ¿no? Pero yo sí que, mi responsable de calidad, una persona visionaria, sí que me hizo ver la oportunidad que, además, apoyándonos en esas ISO 9001 que tenemos en prácticamente todos nuestros procesos, nos podía permitir dar ese salto cualitativo de automatización y de logística 4.0. El reto fundamental, ponerlo en marcha en tres ámbitos completamente distintos. Lo hemos puesto en marcha en un ámbito muy parecido a lo que pueda ser un ámbito industrial: talleres de producción, talleres de mantenimiento de cuarto escalón de distintos materiales, responsabilidad del centro. Lo hemos puesto en marcha en paralelo en una gran unidad de abastecimiento, hablamos de almacenamiento y distribución, y lo hemos puesto también en paralelo en nuestra tercera pata, que es un laboratorio de control de calidad de textil, bromatología, cueros y calzados con un nivel de acreditación similar a ITEX o LEITAT, que a muchos de vosotros os sonará, ¿no? Eso fue un verdadero reto. Pero realmente, quizá lo más importante, y por lo que aprovechamos esta ventana de oportunidades, porque se convirtió en una necesidad. Es decir, desde que nosotros estudiamos nuestros procesos y certificamos nuestra ISO 9001, estamos viendo un proceso continuo de descapitalización humana en la unidad. Es un proceso, además, que compartimos con muchas otras entidades del sector público, ¿no?, incluso del sector privado. En 2 años y medio perdí un 25% de mi personal. Realmente eso me llegó a cuestionar si los procesos que habíamos certificado seguían siendo válidos. Al final, el salto a la digitalización y la automatización se convirtió en una obligación. Y, como os digo, pues bueno, estamos muy satisfechos con el intento, ¿no?
Muchas gracias, Alfonso. Has dicho, hablo desde el punto de vista de la dirección, pero es que la dirección es esencial. De hecho, yo creo que es el tercer, cuarto requisito que hay como en casi todos los sistemas de gestión. Es decir, la dirección es el que marca la estrategia de una empresa, es el que quien decide dónde van los recursos. En definitiva, hacen falta recursos y es esencial. De hecho, yo estuve en un evento de Ametic hace un par de semanas sobre talento. Y hay previsto un plan de la Administración para concienciar a los directivos sobre la importancia de la digitalización, porque si no empezamos por ahí no vamos a llegar a ningún sitio. Muchas gracias, Alfonso. Natalia, ¿cómo surgió la necesidad de implementar la norma UNE 0060 en Contazara y posteriormente su certificación, convirtiéndose en la primera empresa privada que la consigue? Vale, pues para entender esta necesidad en nuestra organización de implementar la norma UNE 0060 nos tenemos que remontar a los años 2018, 2019 y 2020, ¿vale? En el cual el plan estratégico de Contazara era la transformación digital de toda nuestra organización internamente, pero no solo de nuestra organización, sino también la de nuestros clientes. Entonces, en aquel plan estratégico ya teníamos en cuenta objetivos estratégicos digitales muy concretos, como era la creación de soluciones IoT, de Internet de las Cosas y de mediciones avanzadas. Teníamos ampliar nuestras tecnologías para ser más eficientes y más avanzados a través de la automatización de nuestros procesos productivos, también a través de la implementación de un nuevo ERP más avanzado y más moderno. También nos planteamos fomentar las competencias digitales dentro de nuestros trabajadores y otro de los objetivos que teníamos en aquel plan estratégico era crear alianzas tecnológicas para conseguir esta transformación digital. Actualmente, en el plan estratégico que tenemos ahora, sigue siendo un plan que contempla también la transformación digital, porque esto es un proceso de mejora continua, ¿vale? Pero seguimos digitalizando nuestros procesos productivos, pero quisimos dar un pasito más allá, ¿vale? Y vimos que nuestros procesos productivos ya comenzaban a ser digitales. Nuestro producto ya nació siendo digital. Ahora nos faltaba que nuestro sistema de gestión existente, que está certificado con muchas normas, con AENOR, ¿vale? Contemplase los requisitos de esta norma de digitalización de la UNE 0060. Y tenemos que también tener en cuenta, como hemos dicho antes, que Contazara, en mayo del 2018, se le invitó a participar en un grupo de trabajo que se denominó Proceso de Transformación para la Industria 4.0, que colaboramos junto con UNE, con AENOR, con el Ministerio de Industria y con grandes empresas en la elaboración de esta norma, la UNE 0060 y la UNE 0061. Entonces, ya la conocíamos de primera mano, ¿vale?, la norma. Entonces, el salto fue pues ya certificarnos en marzo del 2022 con la UNE 0060. Muchas gracias, Natalia. Efectivamente, Natalia participó en ese grupo y la invitamos no por cualquier motivo, sino precisamente porque es una empresa que tiene mucho compromiso con la digitalización. Entonces, queríamos que ese conocimiento se trasladara a este documento y que luego lo puedan utilizar cualquier otra pyme. Muchas gracias, Natalia. Javier, uno de los pioneros en certificación. Vosotros, que también participasteis en el grupo que elaboró estas especificaciones, habéis sido la entidad que ha certificado la primera empresa industrial, que ha sido Contazara. ¿Cómo fue vuestro enfoque hasta conseguir este hito? Porque esto requiere mucho trabajo previo, sobre todo las primeras veces que se hace. Bueno, gracias y encantado, Natalia, por tus palabras también. Yo creo que al final un poco, cuando a tu pregunta cuál fue y cómo fue ese hito, yo creo que a lo mejor también nos podemos remontar a cuál fue el primer hito que hace casi 40 años AENOR certificó cuando entramos en el mercado común, cubrir los objetivos y dar confianza en Europa de que las cosas que decíamos que se hacían de verdad. Entonces, un poco, ahora mismo tenemos unos objetivos distintos en la sociedad. A lo largo de todos estos años ha habido retos de competitividad, retos de medio ambiente, cosas que nos piden los consumidores y los clientes a nosotros, a nuestros clientes a su vez, y nosotros tenemos que dar ese marchamo de certificación de que las cosas que dicen las empresas que hacen se están haciendo de verdad. En este caso, lo que nos estamos encontrando ahora mismo es con un reto de digitalización que yo creo que para mí lo más importante ya no es solamente por un sistema de mejora continua, que también, sino por el concepto de ventaja competitiva.
Yo creo que ahora mismo las empresas ya no tienen la opción de digitalizarse o no. Tenemos estudios que demuestran que más del 72% de los consumidores entienden que van a tener una compra por empresas que están más digitalizadas que no, en todos los sectores. ¿Qué ocurre? Que aquellas que no puedan subirse a este caballo no solamente no van a mejorar y ser más eficientes, también el sector público o la administración, sino que además de cara a los consumidores pues van a tener esos problemas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros simplemente ayudamos con el posicionamiento de AENOR, como hemos hecho durante estos años, a cerrar esa brecha de competitividad. Y la brecha de competitividad ahora va hacia la digitalización. Y hay otro aspecto, y lo decía al principio, poder haber participado en este caso con UNI y con vosotros, lo que hemos hecho es en esta especificación 0060, 0061 es que es sencilla. Luego creo que vamos a entrar. Y es algo que va a ayudar a comunicar al mercado, a ser más eficiente, pero a comunicar al mercado que somos más competitivos con España y fuera. Entonces es un poco donde nos encontramos, ¿no? Y creo que nos encontramos de la misma manera que cuando certificamos, no sé, medio ambiente, a 14.000. ¿Qué nos pide la sociedad? Ser digitales. ¿Qué preocupación ahora mismo? Medio ambiente. ¿Qué preocupación ahora? Sostenibilidad social. ¿Cuál es ahora mismo digitalización? Ya una preocupación no del consumidor, sino la necesidad para que las empresas sobrevivan, ¿no? Y un poco ahí nos hemos posicionado junto con vosotros, con clientes, ¿no? Gracias, Javier. Has mencionado ventaja competitiva, pero yo lo que creo que el que no lo haga lo que tiene es una desventaja competitiva. Totalmente. O sea, ya realmente es que hay que hacerlo, sí o sí. Y efectivamente, ha mencionado Javier que es sencilla. Está hecha de forma que sea escalable, es decir, no te obliga a hacer algo a lo que no le puedas obtener retorno, las especificaciones, digamos, se justifican de una determinada manera. Alfonso, ¿qué ha significado para el PECAMI a nivel de ejército de tierra el haber sido el primer organismo de la administración pública en conseguir la certificación de la especificación 0060? Pues fíjate, José Antonio, te diría que primero una sorpresa. Y yo creo que hemos estado a punto de morir del éxito y me vais a permitir la expresión, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar, como os decía, en el año 2000, finales del 21, y conseguimos la certificación en febrero del 22. Nuestra sorpresa fue que, como bien dices, pues hemos sido la primera entidad de la administración pública en certificar. Eso nos ha abierto una serie de ventanas y de puertas que hasta ahora eran desconocidas. Ha llegado en un momento además crítico. No sé si alguno tuvisteis la oportunidad de estar ayer en alguno de los paneles. Ayer se presentó un proyecto muy ambicioso de reorganización de todo el apoyo logístico del Ejército de Tierra, una gran base logística altamente tecnificada en Córdoba. Es un proyecto que ya tiene financiación, que ya está aprobado, que tiene previsto una FOC, una capacidad plena de empezar a funcionar a finales del 27, principios del 28, y esta certificación ha llegado en un momento en el que el propio Ejército de Tierra y en concreto el apoyo logístico está poniendo por delante esa necesidad, esa idea que acabas de trasladar de no es que nos haga más competitivos, es que si no entramos por este cauce nos quedamos fuera, ¿no? Al final nos ha abierto, como os decía, puertas, nos ha permitido presentar este año, en el mes de julio, una serie de proyectos continuación o ampliación de la certificación, que es otra cosa que has comentado y me parece súper interesante. Es decir, no acabamos ahí. Claro. Es decir, nosotros hemos conseguido la certificación de Industria Digital Excelente, pero seguimos trabajando. Este verano presentamos en Industria 5 proyectos y hemos obtenido financiación para 2 de ellos. Uno de inteligencia artificial para el desarrollo de unos patrones miméticos que nos ayudan en el tema de control de calidad y laboratorio, y otro más en el ámbito del almacenamiento de unos drones con controles de temperatura e inteligencia artificial para visualizar situación de mercancías en altura, ¿no? Nos ha cambiado la vida. Es decir, os tengo que ser sincero, todas las reticencias que al principio encontramos en la propia organización, y muchas de ellas son motivadas más por la resistencia al cambio, ¿no? Se dice, alguien dijo por ahí en una frase muy famosa que es más difícil meter una idea nueva en el ejército en concreto, pero yo creo que en la administración es casi más difícil, hay una cosa más difícil que meter una idea nueva, que es sacar una anterior, ¿no? Y realmente creo que la certificación nos ha abierto un escenario en el que vemos, en el corto plazo estamos viendo ya las ventajas, con lo cual nos ha cambiado la vida, por así decirlo, ¿eh? Nuestro día a día ha cambiado. Pretendemos seguir en esa senda. Muchas gracias, Alfonso. Yo no conocía el caso de uso de Alfonso, pero esta mañana cuando he llegado aquí he estado hablando con él y me ha encantado porque me encontré una persona que le ve las ventajas. Y efectivamente ha mencionado que es un proceso continuo. Sí, es un proceso continuo, eso está previsto en las especificaciones.
una tecnología a la que, por ejemplo, inteligencia artificial, a la que a día de hoy, igual para tu caso concreto, no vas a obtener un retorno, no tienes por qué aplicarla, pero eso puede cambiar. De aquí a 3 años, la inteligencia artificial puede ser una commodity, un servicio commodity que esté disponible, amplísimamente disponible, a un precio razonable, y entonces sí, pues entonces dentro de 3 años, como se va revisando continuamente, la tecnología cambia, las ventajas que puedes obtener de esa tecnología también cambiarán, y eso está contemplado en las especificaciones. Gracias, Alfonso. Natalia, ¿cómo se ha adaptado Contazara a la hora de implementar la norma UNE 0060 dentro de vuestra organización? Vale. Pues mira, a la hora de implementar cualquier tipo de norma, no solo la UNE 0060, es necesario, antes de ponerse a adaptarse una norma, es necesario hacer un diagnóstico de situación, ¿vale? Es necesario conocer los gaps de tu empresa. Entonces, existe la norma 0061, que es una excelente herramienta de autoevaluación para saber en qué situación está tu empresa en temas de digitalización, porque define los criterios de evaluación de los requisitos que define la UNE 0060. Además, tengo que decir que, como he comentado anteriormente, partíamos ya con un poquito de ventaja. O sea, teníamos un paso ya grande ya dado, porque como la digitalización estaba integrado dentro de la estrategia de nuestra organización desde el 2018, ¿vale? Teníamos ya la implicación de la alta dirección, ¿vale? en aspectos de digitalización, porque no hay que olvidar que la alta dirección es la que asigna los recursos y necesitábamos más recursos para conseguir esta digitalización. Teniendo en cuenta esto, también nos dimos cuenta que necesitábamos hacer una mayor apuesta en temas de digitalización en los procesos claves de negocio, ¿vale? Esta norma, la UNE 0060, especifica 4 procesos clave, que son los procesos de realización de producto o de prestación de servicio, las empresas que prestan un servicio, los procesos de logística y distribución, los procesos relacionados con el cliente y los procesos de diseño de producto o de diseño de un servicio, ¿vale? Entonces nos dimos cuenta que estábamos muy avanzados en temas de digitalización, en procesos relacionados con el cliente y en procesos relacionados de diseño de producto, ¿vale? Porque nosotros llevamos mucho tiempo ya trabajando con habilitadores tecnológicos. Por ejemplo, en el proceso de diseño y desarrollo trabajamos con habilitadores tecnológicos como pueden ser impresión 3D, gemelos digitales, IoT, que lo he nombrado antes. Y, por ejemplo, en los procesos relacionados con el cliente llevamos tiempo trabajando en Big Data, Data Analytics, apps para smartphones, aplicaciones de servicios de ubicación a través de GPS, también Cloud Computing, ciberseguridad. Y nos dimos cuenta que en los procesos de realización de producto y los procesos de logística y distribución, que sí que habíamos introducido aspectos de digitalización, porque sí que trabajamos con algún habilitador, ¿vale? Teníamos automatizado algún banco de verificación de contadores, teníamos alguna parte robotizada del proceso productivo, teníamos sensores, habíamos implementado este nuevo ERP también, que era más avanzado, pero nos dimos cuenta que debíamos de mejorar estos 2 procesos claves de negocio, ¿vale? Y de hecho hemos invertido en una robotización, en un proceso importante de nuestra organización, que es el cierre de contadores, y ahora lo hemos robotizado. Luego también hemos automatizado todos los bancos de verificación de nuestros contadores. Luego hemos digitalizado la actividad de entrada de mercancía en almacén. También hemos digitalizado aspectos de trazabilidad de producto en el proceso productivo. Entonces, hemos hecho todo esto para que estos 2 procesos que necesitaban mejorarse, por así decirlo, se pusiesen a la altura de los otros procesos clave, ¿vale? En temas de digitalización. ¿Qué más? Hemos contratado perfiles con competencias digitales. Lo necesitábamos para hacer esta robotización del proceso productivo. En el 2021 contratamos a un ingeniero para que nos hiciese toda esta robotización del proceso productivo. Pero es que en el 2022 hemos contratado la nueva directora de fabricación, tiene una experiencia de empresas anteriores donde estaban plenamente robotizadas y todo su know-how lo está aplicando en Contazara, ¿vale?
No solo eso, también nos hemos dado cuenta que para adaptarnos, ya que teníamos un ERP potente, ¿vale?, y avanzado, necesitábamos utilizar herramientas informáticas que hiciesen los procesos más eficientes, ¿vale?, y más digitales. Y hemos empezado a trabajar con SharePoint, Power BI relacionado con nuestro ERP. Entonces, esto ha sido todo el proceso de adaptación que hemos hecho para poder decir que estamos ahora totalmente digitalizados y seguimos digitalizándonos. Gracias, Natalia. Tened en cuenta que Contazara no era un caso típico, era una empresa que ya partía de una muy buena base, pero imaginad todo lo que han considerado ellos que pueden mejorar aplicando esta especificación. Entonces, evidentemente, quien no esté en tan buena base va a encontrar muchas más ventajas. O sea, es una empresa que ya partía de un suelo muy sólido. Y yo creo que el que no parta de ese suelo sólido, las ventajas que va a encontrar van a ser todavía mucho más grandes. Javier, la especificación 10060 propone un sistema de gestión para impulsar la competitividad y la digitalización. En vuestra experiencia de este proceso, ¿cuáles son los aspectos clave a considerar por una industria para que esto sea posible? Bueno, yo creo que lo acabas de explicar un poco en detalle. Voy a intentar extraer algunos, ¿no? Pero dos cosas importantes de lo que acabas de comentar y también en la administración, en este caso en el ejército. Aunque estamos hablando, en este caso decías, pues una pyme, yo creo que es cuando escucho y cuando hemos podido ver cómo se ha implementado este sistema, yo creo que estamos hablando de una empresa muchísimo mayor. Yo creo que después de escucharte, lo que a mí me da la idea es de la mejora que has tenido en tu modelo de negocio, las nuevas líneas de negocio que se descubren implementando, por supuesto, la eficiencia y el ahorro en costes y, sobre todo, cómo se va a ser capaz de trasladar todo eso a tus clientes. No estamos hablando de un procedimiento que tiene que ser certificado porque es una reglamentación que quiero. Yo creo que un poco en ambos casos y con la pasión que lo explicáis, estamos hablando de algo que forma parte del ADN. Y eso yo creo que un poco a la audiencia se puede transmitir. Fundamentalmente, como yo creo que explicabas, yo creo que habla sobre todo de revisar los procesos, los productos, los modelos de negocio y los perfiles. Yo creo que esos son los 4 aspectos más importantes. Los perfiles, ¿por qué? Empiezo por el final. Porque no solamente necesitas tener perfiles de digitalización, sino, como bien has dicho tú, si no hay top-down, ¿no?, como dicen, de arriba abajo, es lo que estamos viendo en las empresas, una implicación de la alta dirección, no sucede. Da igual la 060 o cualquier otra norma. No sucede. Nos hemos dado, cuando tú estás, no sé, metiendo un CRM o algo así, o un ERP, si no se utiliza no ocurre. ¿Y qué ocurre? Que esta norma lo que revisa también es esos perfiles que necesitas en la dirección también, en primeras, segundas, terceras líneas, para que pueda ser capaz el cambio. Si no, es muy difícil de hacer, teniendo en cuenta que es un tema de change management. El segundo aspecto es los procesos. Nos hemos encontrado muchas empresas cuando, una vez que toman la norma, estas y otras, que o tienen muy bien los procesos o tienen muy bien los productos. Pero es muy difícil, como señalabas tú, que ambos aspectos confluyan, porque tú no puedes tener una serie de productos que pueden estar digitalizados cuando el servicio que prestas dentro del Customer Journey del cliente no está optimizado y digitalizado. El cliente percibe algo, pero no a través de un proceso digital, sino manual. Error que sucede. Y lo que nos hemos dado cuenta también, y yo creo que decías tú, es que aparecen modelos de negocio nuevos. Es decir, la cuenta de resultados se optimiza, se hace más eficiente. Está hablando de personas, pero aparecen cosas nuevas que te demanda el cliente que no conocías, tanto en el aspecto B2B como en el aspecto B2C. Yo creo que esos 4 elementos de una norma, como decimos, sencilla, son fundamentales y que cambia un poco la percepción en el cliente final. Para nosotros son los elementos más importantes. Pero, sobre todo, nosotros, ¿sabéis?, en el rol de ANOR, ¿no?, que es, certifica una vez que está implementada. Nosotros siempre vamos al final a observar, no entramos nunca a valorar la norma, sí en la elaboración, como otro actor de la sociedad, en esta y en otras. Hay siempre una parte donde las empresas trabajan a través de consultoras o de su manera, y AENOR sí que efectivamente, y es un poco lo que hemos hablado en muchos casos, ¿no?, con, pues no sé, pues la marca, ya no es un tema de marca, con una notoriedad espontánea del 80%, lo que sí que desde el rigor observamos que aquellas implementaciones, estas cosas que se han dado, se han hecho con el rigor que necesitas. Y cuando cumples esas 4 cosas, se transmite y obtienes los resultados que se han visto, ¿no? Y ahí, por supuesto, entra nuestra certificación, ¿no? Básicamente, esos son los 4 elementos, bajo mi punto de vista. Muchas gracias, Javier.
Hablemos un poco de futuro, Alfonso. ¿Cuál es el escenario futuro del PECAMI en el proceso de digitalización del Ejército de Tierra? ¿Qué vais a hacer ahora que habéis probado esto y os ha gustado? Pues fíjate, José Antonio, se nos ha ido un poco de las manos, en el sentido de que hasta ahora ha sido una iniciativa que hemos pilotado y hemos gestionado de manera interna, con nuestros criterios y con nuestros objetivos, ¿no? Este éxito, no esperado, insisto, lo que ha supuesto se ha convertido en un referente para el resto del Ejército de Tierra. Vuelvo a enlazar con ese proyecto de tractor tecnológico y digital que va a ser esa base logística. Al final nos ha abierto la vía de la financiación y va a convertir... Nosotros estamos en Villaverde, es un acuartelamiento que está en el área de Villaverde, ¿no? En las afueras de Madrid. Nos hemos convertido en base experimental de lo que va a ser ese proyecto futuro del 2027-28, donde se van a probar las tecnologías y los procesos que queremos poner en marcha en Córdoba dentro de 4 o 5 años. Fijaos la dimensión del cambio que ha supuesto para el parque, es decir, esto ha trascendido al ámbito interno de nuestros propios procesos, de nuestros clientes, de nuestros objetivos y nuestros niveles de eficiencia. Al final, y yo creo que es la parte positiva de esta norma. Esta norma es una norma que facilita mucho el alcanzar una serie de procesos y de hitos muy transparentes que además se pueden explicar muy bien fuera de lo que es tu ámbito, se entienden muy bien en el exterior y al final se ha convertido en referencia. Como te digo, yo creo que PECAMI se ha convertido en un ejemplo a imitar en Ejército de Tierra y ha empezado a generar esas iniciativas, esas inquietudes para que otras unidades entren por este proceso de automatización y digitalización que si no las va a dejar fuera del mapa. Y, sobre todo, porque seamos el canalizador de todos aquellos proyectos que se quieren implementar en Córdoba. La parte negativa, y os hablo desde el punto de vista de la dirección, que como os decía al principio, hemos perdido el control. Es decir, nosotros nos hemos convertido en una especie de banco de pruebas de lo que va a ser la futura base logística. Hay procesos que a lo mejor no van a afectar directamente a mi nivel de satisfacción de cliente o a mi eficiencia, pero sí es cierto que es bueno. Creo que al final va a ser un vector. El PECAMI se va a convertir en un vector tecnológico que nos va a permitir llegar en las mejores condiciones en el año 2027 y que cuando haya que licitar y haya que decidir qué tecnologías queremos implementar en qué procesos, hayamos hecho un testeo previo en Villaverde de la mejor manera posible. No sé si será procedente, pero te ha tocado ser la avanzadilla. Me ha tocado. Y la avanzadilla a veces no acaba bien, pero bueno, suerte. Haz de evangelizador de la digitalización en el Ejército. Natalia, al final, cuando tienes que aplicar algo y sobre todo cuando tienes que convencer a la alta dirección de que lo tiene que aplicar, tiene que haber unos beneficios. ¿Qué beneficios ha proporcionado la certificación de dicha norma con Tazara? Pues yo lo resumo en 4 beneficios. Hay más, ¿no? Pero para mí los principales serían, pues bueno, sobre todo mejora en la eficiencia de los procesos clave de negocio, que esto es muy vendible a una alta dirección, ¿vale? Mayor apuesta estratégica y mayor despliegue en digitalización, que era necesario, ¿vale? Porque, como ya he comentado, no teníamos un producto muy digital, que nació ya digital, pero hacía falta que nuestros procesos productivos fuesen digitales también, que fuesen acompañados, fuesen de la mano. Luego, también fomentar la mejora continua. Como he dicho, hay una herramienta excelente de diagnóstico de digitalización, que es la 0061, y, bueno, nos aportó nos dio mucha ayuda, ¿vale? Y de hecho seguimos utilizándola para saber en qué gaps, qué puntos débiles tenemos en la organización y debemos de mejorar. Y como último, pues buena imagen frente a los grupos de interés como empresa 4.0 innovadora y avanzada tecnológicamente. Cuando conseguimos la certificación se hicieron eco de nuestra certificación y empezaron un poco a preguntar qué era esta norma de la UNED 0060, ¿vale? Y bueno, ellos mismos nos comentaron que era el salto que nos faltaba hacer, era el paso que nos faltaba hacer, ¿no? O sea, teníamos un producto muy digital y hacía falta que el proceso productivo fuese también digital. Muchas gracias. Si queréis convencer a vuestro CEO de que implante estas especificaciones, esos serían los argumentos que tendría que utilizar. Javier, te voy a hacer una pregunta que me da un poco de miedo, ¿vale? Te lo reconozco. Pues no me la hagas a mí. No. Para acabar... Ahora se habla ya de la industria 5.0, eso es lo que me daba miedo, ¿vale? En vuestra opinión, ¿en qué consiste y cuál es el principal reto? Bueno, yo creo que de 4.0 a 5.0 el cambio cualitativo es la velocidad.
Creo que lo estábamos hablando ayer también, ¿no? Es decir, las cosas van a pasar mucho más rápidos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros estamos viendo es que eso lo que va a suponer es una interconexión total. ¿Y por qué viene bien para el mundo de la digitalización? Porque estos dos casos serían difíciles de aplicar si dentro de la cadena de valor y del ecosistema solamente fueran aislados. Es decir, si yo estoy trabajando con Contazara, por un ejemplo, y es digital, pero sus proveedores, sus clientes finales y todo el ecosistema no está digitalizado, es una pieza dentro. ¿Eso qué ocurre? Que en el punto 4.0 el cambio con el 5 es que va a ser veloz y va a poder, diríamos que sería un poco la pregunta tuya, a los siguientes pasos, poder llegar a interconexionar clientes, proveedores, socios de negocio. Entonces, una de las cosas que estamos viendo ahí, y hablaba el otro día, por ejemplo, poniendo un símil parecido con gente de Tesla, realmente el coche ahora mismo puede andar, sí, puede andar sin conductor. El problema es que el ecosistema no está preparado. Si yo tengo sensorizado no solamente una carretera, sino si salgo a la derecha o si paro en un sitio, ya la tecnología podría hacer que un coche fuera, ya lo sabemos, pero al no haberse creado todo el ecosistema es muy difícil. Esto es exactamente igual. Yo puedo ser muy digital, pero si verdaderamente mis proveedores no lo son, lo que va a llegar al cliente final pues no va a ser un efecto de digitalización, será un tema más B2B. Lo que estamos viendo es que 5G va a hacer un alineamiento, va a haber muchísima diferencia o mucha menos diferencia, perdón, entre el B2B y B2C. Es decir, ya el cliente va a interactuar tanto con nosotros tan rápido, en un mundo sensorizado, con 63 trillones de conexiones en Internet of Things, que al final realmente va a hacer que, imagínate si al revés alguien de esa cadena no se ha digitalizado, está totalmente fuera. Entonces a nosotros, hombre, pues miedo pues dan otras cosas, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo en las empresas es el movimiento a me he digitalizado, ahora proveedor, ahora socio de negocio, ahora internacionalización, ahora incluso donde yo estoy con un consumidor que va a hablar conmigo de manera digital, antes tenía alguna serie de problemas, pero ahora mismo con el 5G lo que vemos es un facilitador de esa estrategia digital que va a tener que ir en toda la cadena y todo el ecosistema, ¿no? Nosotros le vemos una ventaja en lo que estamos hablando hoy, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo, de hecho, cuando hago presentaciones sobre estas especificaciones, uno de los posibles usos que le doy para lo que se pueden utilizar es, obviamente, además de todos los beneficios propios que tienes tú, siempre digo que puede ser digamos que una gran empresa promueva la digitalización de sus proveedores, porque si no, no va a ser competitivo. O sea, realmente, si tus proveedores no están digitalizados, no vas a ser competitivo. Pero bueno, mis proveedores que se digitalicen, ¿cómo? Entonces yo creo que si promueves que tus proveedores se digitalicen con este modelo de la especificación 0060, tendremos un efecto tractor y en escala hacia abajo, que haría que se popularizara. Y si me permites, cierro un poco, porque un poco también el rol que a veces jugamos, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo de lo que llamamos a Enor Project Trust, que es el marco de las ayudas europeas. Ahora mismo tenemos la super opción de poder hacer llegar fondos, pese a todo lo que estamos viendo ahora mismo, que nos ayuden con iniciativas. Nos hemos dado cuenta que aquellas empresas que certifican o que establecen esta norma y otras tienen un acceso mayor y mejor a esos fondos. Y esa es una realidad. Entonces es el momento en el que se puede hacer esto. Yo me acuerdo que también un poco si nos vamos fuera de la parte digital, nos vamos a la sostenibilidad, si queréis, más medioambiental, no tiene ningún sentido cuando alguien está cuidando el medio ambiente y si su proveedor está emitiendo mucho CO2. Esto es exactamente igual. Estamos viendo en las empresas, cuando nos llaman, es no solamente me certifiques a mí, sino vamos a empezar a certificar cuál es mi cadena de valor. Porque yo no quiero estar con proveedores o no digitales o que no son responsablemente sociales o en la parte, diríamos más ambiental. ¿Qué es lo que nos hace falta para interconectar y que sea una economía más colaborativa? La velocidad. ¿Y qué da velocidad? 5G. Entonces nosotros sí que lo vemos que es una ventaja, ¿no? Desde ANOR, eso es un poco nuestra opinión. Pues muchas gracias. Hemos terminado. Me ha encantado hablar con vosotros porque ya que hicimos un esfuerzo y en hacer estos documentos se hizo un esfuerzo importante, pues no era mejor que ver que la gente los usa, que le ven ventajas, porque para eso se hacen al fin y al cabo. Pues muchas gracias a los tres. Y enhorabuena, sobre todo a los dos, ¿no? Y me han encantado vuestros casos de uso. Es un logro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.